En videos anteriores explicamos cómo balancear una ecuación química para tener la misma cantidad de átomos en reactivos y en productos. En esta ocasión vamos a determinar los pesos moleculares de cada una de las sustancias que participan en la reacción química para comprobar que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Comenzamos. Para esto necesitamos de la ayuda de la tabla periódica para ir buscando la masa atómica de cada uno de los elementos. Vemos en la primera sustancia, que es ácido clorhídrico, que encontramos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Como segundo reactivo tenemos un átomo de sodio, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. En productos tenemos como primer producto una molécula de cloruro de sodio y ahí encontramos un átomo de sodio y encontramos un átomo de cloro. Segundo producto, una molécula de agua en el cual tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para que tengamos el resultado correcto, debemos de revisar que la ecuación esté balanceada o equilibrada. Nos vamos a la tabla periódica y encontramos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, cloro 35, y vamos a sumar aquí 35 más 1 nos da un total de 36. ¿Qué unidad utilizamos? Las unidades que se utilizan para el peso molecular es gramos sobre mol. También podemos representarla como 36 unidad de masa atómica. Bien, sodio, masa atómica 23, oxígeno, su masa atómica es 16, hidrógeno 1. Sumamos y tenemos aquí que el peso molecular, son 40 gramos sobre mol. En cloruro de sodio ya tenemos, para los productos, aquí ya tenemos a la vista la masa atómica y vemos que el sodio tiene una masa atómica de 23, el cloro una masa atómica de 35. Al sumar nos da un total de 58 gramos sobre mol. Hidrógenos en el agua. Hidrógeno, su masa atómica es 1, oxígeno 16, pero aquí tenemos un subíndice, por lo tanto la masa atómica del hidrógeno, que es 1, debo de multiplicarla por 2. El oxígeno, tengo 1, es por 1, 1 por 2, 2, 16 por 1, 16. Sumamos 16 más 2, nos da un total de 18 gramos sobre mol. ¿Qué sigue? Vamos a sumar el peso molecular de los reactivos y, por otro lado, el peso molecular de los productos. Y tenemos como primer reactivo, que es ácido clorhídrico, tiene un peso molecular de 36 gramos sobre mol, y el hidróxido de sodio, un peso molecular de 40 gramos sobre mol. Al sumar nos da un total de 76 gramos sobre mol. Esta es la masa total de los reactivos. En productos tenemos 58 gramos sobre mol del cloruro de sodio y del agua tenemos 18 gramos
sobre mol. Y nos da un total de 8 y 8, 16, 5 y una 6 y una que llevamos 7, 76 gramos sobre mol. Esta es la masa total de los productos. Y tenemos que hay 76 gramos sobre mol en reactivos y 76 gramos sobre mol en productos. Se cumple la ley de la conservación de la materia. Continuamos con la ley de la conservación de la materia. En esta ecuación tenemos una molécula de sulfato de hidrógeno o ácido sulfúrico más 2 moléculas de nitrato de plata. En productos tenemos 2 moléculas de ácido nítrico o bien nitrato de hidrógeno más una molécula de sulfato de plata. ¿Qué elementos participan? Participa el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. En el segundo reactivo encontramos plata, nitrógeno y oxígeno. En productos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En segundo producto encontramos plata, azufre y oxígeno. Bien, nos vamos a la tabla periódica para buscar la masa atómica de cada elemento químico. Y tenemos hidrógeno, su masa atómica es de 1, azufre 32, oxígeno 16. Pero nos damos cuenta que hay subíndices, por lo tanto, esta masa atómica tenemos que multiplicarla por el subíndice. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2, entonces será 1 por 2. Azufres hay 1, tenemos 1. Y oxígenos tenemos 4, 16 por 4. 1 por 2, 2. 32 por 1, 32. 16 por 4 nos da 64. Y tenemos un total de 98 gramos sobre mol. Masa atómica de la plata, 108. Nitrógeno, 14. Oxígenos, 16. Tenemos aquí un subíndice del oxígeno y tenemos un coeficiente. Vamos a recordar que el coeficiente es para los 3 elementos. Tengo 2 de plata, 2 de nitrógeno, 2 de oxígeno, pero de este lado tenemos 3, 2 por 3, 6 oxígenos. Por lo tanto, aquí la masa atómica de la plata tenemos que multiplicarla por 2, aquí hay 2. 14 de nitrógeno es por 2. Oxígeno, 16 por 3 por 2, 6. Y vamos a encontrar que 108 por 2 son 216. 14 por 2, 28. 16 por 6, 96. Y tenemos un total de 340 gramos sobre mol. En reactivos, para determinar la masa atómica, podemos consultarla ya aquí en este mismo ejercicio. Tenemos masa atómica del hidrógeno, aquí la tenemos, que es 1. Nitrógeno, aquí está, 14. Recuerden que estos datos los sacamos de la tabla periódica. Oxígeno, 16. Y ahora vemos cuántos átomos tenemos de cada elemento. De hidrógeno tenemos 2, de nitrógeno tenemos 2 y de oxígeno tenemos 2 por 3, 6. Y tenemos aquí un total de 1 por 2, 2.
14 por 2, 28, 16 por 6, 96, y al sumar nos da un total de 126 gramos sobre mol. Nos vamos con el segundo producto y tenemos plata. Su masa atómica es de 108. Azufre, aquí lo tenemos, 32. Y oxígeno, aquí aparece ya en varias ocasiones y tenemos que su masa atómica es de 16. ¿Cuántos átomos de plata tenemos? 2. Multiplicamos por 2. 32, que es del azufre. Hay un azufre por 1. 16 del oxígeno. Tengo 4 oxígenos. Y tenemos por aquí que 108 por 2 nos dan 216. 32 por 1, 32. Y 16 por 4, aquí lo tenemos, son 64. Y esto hace un total de 312 gramos sobre mol. Ahora vamos a sumar la masa total de reactivos, que nos da un total de 98 gramos sobre mol más 340 del segundo reactivo gramos sobre mol. Y de este lado tenemos 126 gramos sobre mol, que es de ácido nítrico, y 312 gramos sobre mol. Estas cantidades se suman, que es de sulfato de plata. Y en reactivos tenemos que 98 más 340 nos da un total de 438 gramos sobre mol. Esto es de reactivos. Y en productos, 126 más 312, la misma cantidad, 438 gramos sobre mol. Esto es en productos. Reactivos 438, productos 438 gramos sobre mol. Tenemos en esta siguiente ecuación como reactivo 2 átomos de potasio, una molécula de ácido nítrico, en productos 2 moléculas de nitrato de potasio y una molécula de agua. Continuamos. Potasio. En el segundo reactivo encontramos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En nitrato de potasio encontramos potasio, nitrógeno y oxígeno. Y del otro lado, hidrógeno. Nos vamos a tabla periódica a buscar masa atómica. Potasio tiene 39 de masa atómica y tenemos 2 átomos de potasio. 39 por 2 son 78 gramos sobre mol. Hidrógeno, masa atómica 1, nitrógeno 14 y oxígeno 16. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? Hay 2. Nitrógenos tenemos 2 y oxígenos tenemos 2 por 3, 6. 1 por 2, 2. 14 por 2, 28. 16 por 6, 96. Y nos da un total de 126 gramos sobre mol. Potasios. En productos tenemos 39 y hay 2 átomos de potasio, se multiplica por 2. 39 por 2 ya lo tenemos aquí, son 78. Nitrógenos 14. Nitrógeno 14, hay 2 nitrógenos. 14 por 2, 28. Oxígeno 16.
¿Cuántos oxígenos tenemos? 2 por 3, 6. Y 16 por 6 nos dan 96. Y tenemos un total de masa atómica de 202 gramos sobre mol. Hidrógeno, su masa atómica es 1. Tengo 2 hidrógenos, 1 por 2. 1 por 2, 2. Vamos a sumar el peso molecular de los dos reactivos y tenemos de este lado 78 gramos sobre mol de los dos átomos de potasio y 126 gramos sobre mol de ácido nítrico. 78 más 126 tenemos un total de 204 gramos sobre mol. Del otro lado, 202 más 2, que es del hidrógeno, 4, 0, 2, 202 gramos sobre mol. Reactivos y productos. La cantidad de masa es la misma. Continuamos determinando peso molecular para comprobar la ley de la conservación de la materia en diferentes reacciones químicas. Tenemos dos reactivos. En el primer reactivo tengo una molécula de cloruro de bario, segundo reactivo una molécula de sulfato de sodio. En productos encontramos dos moléculas de cloruro de sodio más una molécula de sulfato de bario. Anotamos los elementos que participan en cada sustancia química. Tenemos en primer reactivo bario y cloro. Segundo reactivo encontramos sodio, azufre y oxígeno. En primer producto tenemos sodio y cloro. Segundo producto encontramos bario, azufre y oxígeno. Nos vamos a la tabla periódica para buscar la masa atómica de cada elemento químico y encontramos que el bario tiene una masa atómica de 137 y el cloro 35. Encontramos dos átomos de cloro en la molécula, por lo tanto 35 por 2, 137, nada más hay un átomo de bario. 137 por 1 son 137. 35 por 2 son 70. 70 más 137 tenemos un total de 207 gramos sobre mol. Sodio, masa atómica 23, azufre 32, oxígeno 16. Tenemos dos átomos de sodio, se multiplica por 2, 1 de azufre y 4 de oxígeno. 23 por 2, 46. 32 por 1, 32 y 16 por 4, 64. Y nos da un total de 142 gramos sobre mol. Nos vamos a productos y encontramos en productos sodio. Aquí tenemos su masa atómica 23. Hay dos sodios por 2. 23 por 2 son 46. Cloro, su masa atómica aquí aparece 35 y tenemos también dos átomos de sodio, de cloro, perdón. 35 por 2 son 70. 46 más 70 nos da un total de 116 gramos sobre mol. Bario, su masa atómica, aquí la tenemos 137. Tenemos un átomo de bario, por 1, 137. Azufre, aparece aquí el azufre, 32. Hay un átomo de azufre, sigue siendo por 1, y nos da 32 por 1,
32. Oxígeno, su masa atómica es de 16 y tengo 4 átomos. 16 por 4, 64. Al sumar nos da un total de 233 gramos sobre mol. Cloruro de bario, su peso molecular es de 207, más el otro reactivo es el sulfato de sodio, que nos da un total de 142. 207 más 142, tenemos 349 gramos sobre mol. Esta es la masa total de los reactivos. En productos tenemos 116 más el otro producto 233 y también tenemos un total de 349 gramos sobre mol. Es la masa total de productos. 349 en reactivos y 349 en productos. Bien, nos vamos con un último ejemplo y tenemos 2 átomos de hierro, 6 moléculas de ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno. En productos, 2 moléculas de bromuro de hierro 3 o bromuro férrico más 3 moléculas de hidrógeno. Elementos que participan: hierro, hidrógeno, bromo. En productos encontramos hierro, encontramos bromo y encontramos hidrógeno. Tabla periódica para determinar la masa atómica. Hierro, 56. Tenemos 2 átomos de hierro. 56 por 2 son 112. Hidrógenos, 1, hay 6. 1. Bromos, su masa atómica es de 80 y tenemos 6. 80 por 6 son 480. 480 más 1, perdón, aquí tenemos que son 6 de hidrógeno, entonces son 6, 1 por 6, 6, porque tenemos 6 hidrógenos, y tenemos 480 más 6, 486 gramos sobre mol. Hierro, aquí lo tenemos, hierro son 56 por 2, 56 por 2, 112. Bromo, tenemos 80 por 2 por 3, 6. 80 por 6, 480. 480 más 112, un total de 592 gramos sobre mol. Hidrógenos, masa atómica 1 y tenemos que hay 3 por 2, 6. 1 por 6, 6 gramos sobre el mol. 112, el primer reactivo, más 486, tenemos aquí un total de 598 gramos sobre mol. Esto es la masa total de reactivos, y en productos tenemos 592 más 6 y nos da un total también de 8, 9, 5,
598 gramos sobre mol la masa total de productos. Bien, con este ejercicio terminamos. No olvides suscribirte al canal.